Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. A todos los que están escuchando este mensaje, los saludamos mi familia y yo desde Mérida, la Ciudad Blanca. Déjame platicarte que esta semana fui invitado a una conferencia en donde se habló de la historia de una iglesia que tuvo o que ha tenido una gran influencia en la vida de México, a ciertas repercusiones que tuvieron en algún momento, las situaciones que vivieron hace casi 100 años y todo el tiempo haciendo énfasis en la importancia de enfocarse en la historia. Recordé la anécdota de un conferencista, otro conferencista, que platicaba de un hombre que se dirigió a una panadería para comprar pan, obviamente. Y ahí pide el pan y el que atendía le dice: sí, cómo no, pero antes déjeme platicarle acerca de la historia que ha tenido esta panadería, de cómo pasaron por aquí los mejores panaderos, de cómo el pan se exportó en algún momento. Y el hombre le dice: oiga, sí, está muy bien, pero lo que quiero es pan fresco. ¿Tiene pan en este momento? Y quien estaba hablando le dice: no, en este momento no tengo pan. El hombre sale de la tienda, de la panadería, y se va a la acera de enfrente a comprar pan fresco. Y esto sucede muchas veces también con nuestra experiencia de espiritualidad. En la iglesia parece que solamente estamos viviendo de victorias pasadas, de tradicionalismo, religiosidad, espiritualidad estancada, sin fruto, sin una experiencia profunda y significativa con Dios. Quizá alguien de los que escucha se siente muy orgulloso de pertenecer a una confesión, a una denominación o a un grupo. Quizás se siente muy orgulloso de la historia que tienen como confesión, insisto, como denominación, de la grandeza que algún día tuvieron y de todos los aciertos que se tuvieron en el pasado. Pero déjame preguntarte, ¿dónde quedó aquella relación íntima y personal con Dios? Aquella relación significativa. ¿Dónde quedó el gozo de conocer a Dios cada día más? La pasión de buscarle, de entregarle tu vida, de dejarte ser guiado por Él, de vivir bajo su protección y su bendición. Te quiero invitar el día de hoy, y la palabra de Dios también te invita, a que no vivas de victorias pasadas, a que empieces a caminar en un nuevo mover y en una experiencia renovada en tu relación con Dios. Eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Déjame decirte que ahí en Números capítulo 16, si tienes un ejemplar de la Biblia, te invito a que vayas ahí a este capítulo de Números 16, y nos habla de la experiencia de un personaje que aprendió bien la historia, que se sabía la historia que alguien más le platicó, que incluso tenía muy fijo en su mente cuál era la expectativa, cuál era la experiencia de formar parte del pueblo de Dios, porque eso se lo habían dicho, porque así le habían dicho que tenía que ser, porque así le habían comentado que era históricamente la realidad de su pueblo. Estamos hablando de Coré. Y vayamos ahí en la palabra de Dios, porque es muy interesante cómo este varón, Coré, tuvo una experiencia heredada, que alguien más le enseñó, que alguien más lo guió, palabras que escuchó de alguien más, pero que no se dejaba llevar por la dirección de Dios en este momento que se está relatando en la Biblia. Y dice ahí la palabra de Dios en Números 16, leo el versículo 1 y 2, dice: Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat, bisnieto de Leví, y los rubenitas Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había influido. Coré tenía un liderazgo.
Coré tenía influencia sobre su pueblo, pero ese liderazgo mal enfocado. A veces hemos conocido liderazgos que se levantan no para cosas buenas, sino que tienen efectivamente una influencia ahí en la gente con la que están, pero a veces se levantan para confabular en contra de su prójimo, en contra de cómo Dios está obrando en algún lugar, en alguna iglesia, y ese liderazgo es un liderazgo pervertido que no está trabajando por intereses de la comunidad de fe, que no está caminando bajo la voluntad de Dios, sino por intereses personales. Este personaje entonces, Coré, logró juntar a 250 personas, 250 israelitas que le siguieron. Por eso digo que tenía una influencia, por eso digo que tenía un liderazgo. Hemos platicado acerca del liderazgo y decimos que eres líder cuando volteas atrás y alguien te está siguiendo. Pero también hemos mencionado que en algunos casos ni siquiera tu esposa te sigue, ni siquiera tus hijos, ni siquiera la gente más cercana a ti te está siguiendo. Entonces tienes que evaluar si realmente tienes un liderazgo o en qué estás parado. Bueno, estas personas, entonces 200 personas que le siguieron, ellas a su vez eran personas relevantes, lo dice ahí la Biblia, en su comunidad, líderes que la misma comunidad había elegido para que los gobernara. Es decir, eran gente influyente, los que estaban siguiendo a Coré en estos propósitos personales que no estaban respaldados por Dios, en esta experiencia que él tenía basándose en su historia, en las cosas que había escuchado, en las cosas que le había dicho a alguien más, pero no en un mover y en una voz que escuchara de parte de Dios acerca de cómo el Señor se estaba moviendo en la actualidad. Vayamos al versículo 3 de Números 16 y dice lo siguiente: se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Esto es lo que está haciendo Coré. Juntó a 250 personas influyentes ahí en su comunidad, él como un líder que era, pero no un líder para bien, sino un líder que estaba confabulándose en contra de la autoridad que Dios había establecido, en contra de estos siervos que estaban haciendo la voluntad de Dios en los términos de Dios para los propósitos de Dios. Y entonces Coré organiza para que se amotinen en contra de Aarón y de Moisés. Ellos están diciendo básicamente a Aarón y a Moisés que ellos forman parte de la comunidad que de manera tradicional han sido elegidos por Dios. De manera tradicional ellos sabían que era un pueblo escogido por Dios. Y por lo mismo desconocen la autoridad de Moisés y de Aarón. Ellos se sienten con la facultad, porque se sienten como elegidos de parte de Dios, se sienten con la facultad de poder también tomar parte del liderazgo y tomar también acciones en el liderazgo de ese pueblo que era muy numeroso. Estamos hablando de cerca de 2 millones de personas que estaban ahí en el desierto, y estos 250 entonces, movidos por Coré, se levantan para estar en contra de la autoridad que Dios había establecido, de esa autoridad delegada en Moisés y en Aarón. Argumentan cosas que tienen parte de verdad. Así es el enemigo también. Cuando viene a tu vida, cuando vienen pensamientos a tu vida que no van de acuerdo con la voluntad de Dios, bueno, hay algunas ideas que vienen a tu mente que tienen algunos visos de realidad con otras que son mentiras. Ellos están argumentando entonces cosas reales que son parte del pueblo de Dios, pero también están levantándose y sublevándose en una actuación que no era voluntad de parte de Dios. Pero ellos no entendían las formas en que Dios estaba obrando en ese momento y no respetan a quien Dios había establecido como una autoridad delegada de parte del Señor. El Señor había respaldado a estas personas, a Moisés y a Aarón, para cumplir sus propósitos en medio de ellos.
Alguien que está siendo dirigido por parte de Dios sabe entender, sabe dirigirse en los términos de Dios y bajo la autoridad que Dios ha puesto. Cuando tú no estás escuchando la voz de Dios, cuando te estás dejando llevar por tus impulsos, por tu egolatría, por tu egoísmo, por intereses personales, solamente entonces dejas de escuchar la voz de Dios, dejas de escuchar a la autoridad que Dios ha establecido para cumplir con sus propósitos. Dice el versículo 4, como ya lo dijimos, en Números 16, cuando Moisés escuchó lo que le decían, se inclinó ante ellos y le respondió a Coré y a todo el grupo. Aquí vemos cómo Moisés se postra, se pone de rodillas cuando escucha estas voces. Fíjate lo que dice en Números 12, versículo 3. Dice que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro sobre la faz de la tierra. Y aquí lo estamos viendo. Cuando escucha que lo critican, que lo están ofendiendo, Moisés no se pone a pelear con ellos, no se pone a discutir como muchos de nosotros que tenemos un carácter irascible y que cuando nos dicen algo inmediatamente respondemos con la misma intensidad, con la misma agresión. No, Moisés no lo hacía. Cuando lo estaban ofendiendo, lo que hace es ponerse de rodillas delante de ellos. Y dice la Biblia, vuelvo a repetir, en Números 12:3, que Moisés era un hombre muy humilde, dice la Biblia, más que cualquier otro sobre la faz de la tierra. Una persona humilde, una persona que tenía un corazón humilde, sencillo, dedicado a Dios y a su voluntad. A los que llamamos líderes o a los que nos llamamos líderes o pretendemos serlo, nos hace falta muchas veces recordar este aspecto en la vida de Moisés y aplicarlo a nuestras vidas. Esto fue fundamental para que Moisés fuera llamado amigo de Dios y para que fuera recordado como Moisés el libertador. Él era una persona humilde más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Y tenemos mucho que aprender de Moisés cuando nos insultan, cuando nos lastiman, cuando nos atacan. Tendríamos que aprender humildad como lo hizo Moisés, que se puso de rodillas cuando lo atacaron. Qué interesante expresión de un corazón lleno de la presencia de Dios, lleno de esa humildad que te da a reconocer el poder de Dios y tu condición, que solamente eres un instrumento de parte de Dios, y así lo estaba haciendo Moisés. Vayamos entonces más adelante en el versículo 5, dice que les mencionó también Moisés a Coré y a todos los que estaban con él, a los 250 varones líderes que estaban con él del pueblo de Dios. Mañana, dice Moisés, el Señor dirá quién es quién. Será él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Coré, esto es lo que tú y tu gente harán mañana, le está diciendo Moisés. Tomarán incensarios y les pondrán fuego e incienso en la presencia del Señor. El escogido del Señor será aquel a quien Él elija. Son ustedes, hijos de Leví, los que han ido demasiado lejos. Los que han ido demasiado lejos, les dice Moisés esta sentencia. Ustedes se han pasado de listos, han ido demasiado lejos. Porque ellos también le habían dicho a Moisés, le habían dicho, tú has ido demasiado lejos. Y Moisés les contesta, los que han ido demasiado lejos son ustedes. Y el Señor se los va a demostrar. Él tenía la confianza porque conocía al Señor, porque estaba con un corazón humilde delante del Señor, pero reconocía también la obra poderosa de Dios. Cuando tú te humillas delante de la presencia del Señor y cuando buscas su dirección, dejas de vivir de victorias del pasado y entonces empiezas a vivir una experiencia viva, eficaz, profunda, una relación íntima de parte de Dios contigo. Y entonces aprendes a discernir la manera como Dios está obrando en este tiempo, de qué manera Dios está hablando, de qué manera Dios renueva su misericordia hacia su pueblo, hacia aquella gente que tanto necesita escuchar la voz de Dios en este tiempo.
Continúa diciendo el versículo 31, tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos, se abrió y se los tragó, a ellos y a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro y junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de ahí exclamando: corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Versículo 35, y 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. Obviamente me salté algunos versículos o bastantes versículos, nos saltamos del 7 al 31, ahí se narra cuál es la dinámica que siguen, la instrucción de parte de Moisés de que tienen que llenar de fuego sus incensarios, llenarlos de incienso y entonces clamar por la presencia de Dios, y esa presencia de Dios entonces los consume en ese momento, se abre la tierra y entonces esa presencia de Dios trae juicio sobre ellos. Y Dios respalda a aquellos que eran de un corazón humilde delante de su presencia, como lo fue Aarón y Moisés. Varones humildes que estaban haciendo la voluntad de Dios, que entendían el mover de Dios, que sabían discernir y escuchar la voz de Dios, su dirección, su instrucción para su pueblo en ese momento, como lo sigue siendo ahora. El Señor sigue hablando, el Señor sigue abriendo su boca, el Señor sigue dirigiendo. ¿Estás escuchando la voz de Dios o te sigues quedando con aquellas victorias del pasado? ¿Te sigues quedando con aquellos éxitos, con aquellas victorias que tuvo la confesión, la denominación a la cual perteneces? ¿O sigues buscando a ese Dios poderoso que sigue hablando el día de hoy, que sigue renovando sus misericordias sobre tu vida, que sigue renovando esa gracia sobre tu vida? Vayamos más adelante. Ellos confiaban en su propia historia, repito, en lo que habían oído decir de alguien más, incluso confiaban en ellos mismos, pero dejaron de escuchar la voz del Señor. No se dejaban guiar por el mover del Señor en los nuevos tiempos que estaban viviendo bajo las nuevas circunstancias. Habían pasado por un esclavismo, por una esclavitud de 40 años ahí en Egipto. Perdón, no fueron 40 años, fueron 400 años en Egipto. Y entonces después de ese tiempo son liberados, se siguieron con esa experiencia de vivir solamente de cosas del pasado, de cosas que escucharon, pero dejaron de escuchar al Dios que se seguía manifestando de manera real, actual, a su pueblo y a los hombres que Él levantó para dirigir a su pueblo. ¿Hacia dónde te está dirigiendo el Señor hoy? ¿Qué decisiones tienes que tomar en tu vida para buscar nuevamente la voz del Señor, a lo que te está diciendo, a lo que te quiere guiar? El Señor sigue hablando, sigue abriendo su boca, quiere dirigir tu vida, quiere inspirarte, quiere llenarte de esa pasión que en algún momento quizás sentiste por Él y por sus cosas. Él quiere nuevamente encender ese fuego en tu corazón para que vuelvas a experimentar esa gracia, esa presencia gloriosa de Dios en tu vida. 250 hombres cayeron en ese instante por no haber entendido el mover de Dios. Pero no solamente fueron esos 250, déjame decirte que en el versículo 41, ahí mismo, de Números 16, continúa diciendo: al día siguiente, toda la congregación de los israelitas volvió a murmurar contra Moisés y Aarón, alegando: ustedes mataron al pueblo del Señor. Habían muerto 250 personas. Y estos liderazgos mal enfocados, egoístas, con intereses que no iban de acuerdo con la voluntad y la voz de Dios, se levantaron y no solamente provocaron la muerte de esos 250 personas, sino que al ver la experiencia que ellos tuvieron, la congregación en sí total de los israelitas se levanta en contra de Moisés y Aarón y querían lincharlos seguramente, querían acabar con ellos.
Dice el versículo 42, como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de reunión. De repente la nube cubrió la tienda y apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón se detuvieron frente a la tienda de reunión y el Señor le dijo a Moisés: apártate de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Ellos se postraron rostro en tierra y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar, agrégale incienso y vete corriendo a donde está la congregación para hacer propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y el azote divino ha caído sobre ellos. A diferencia de los 250 que encendieron su propio fuego en sus incensarios, Moisés le está dando la instrucción a Aarón que tome del fuego del altar y que con ese fuego, que es la misma presencia del Señor, encienda su incensario. Tienes que tomar de la presencia de Dios, tienes que acudir, no prender el incienso, no buscar la iluminación por ti mismo, sino buscar acudir a la fuente, que es el fuego poderoso, el fuego consumidor de parte de Dios, porque ahí está el verdadero fuego que incendia, que consume, que calienta tu vida, que te alienta una vez más a seguir adelante, a cumplir la voluntad del Señor. Versículo 47, Aarón hizo lo que Moisés le dijo y corrió a ponerse en medio de la asamblea. El azote divino ya se había desatado entre el pueblo, así que Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y así detuvo la mortandad. Con todo, 14,700 personas murieron, sin contar las que perdieron la vida por causa de Coré. Una vez que cesó la mortandad, Aarón volvió a la entrada de la tienda de reunión donde estaba Moisés. ¡Qué terrible! Qué tremendo ese liderazgo mal enfocado. No solamente guió para que fueran consumidas, para que la tierra se tragara a esos 250 líderes, sino que toda la gente escuchó esas palabras que tanto daño hacen cuando tú le das lugar a una persona que no tiene un liderazgo y un corazón de parte de Dios. Te puede hacer una revolución, te puede hacer un relajo ahí en el grupo en donde estés, en la iglesia donde estés. Tienes que ser muy cuidadoso porque esos autollamados liderazgos pueden destruir iglesias enteras, congregaciones enteras. Aquí se está entonces trayendo el juicio sobre 250 personas que eran líderes, pero también en el pueblo hubieron 14,700 personas que murieron por este juicio de parte de Dios, porque se habían levantado en contra de los siervos de Dios, que eran Aarón y Moisés. Y Moisés, como el siervo que era, como ese hombre humilde delante de la presencia del Señor, lo que hace es interceder por el pueblo, darle instrucciones a Aarón, que era el sacerdote, que era el que tenía que traer el incienso, el fuego de parte de Dios. No lo hizo Moisés mismo, encargó al sacerdote de parte de Dios. Aún Moisés se sujetaba, aún Moisés reconocía la autoridad que venía de parte de Dios sobre el sacerdote Aarón, y entonces intercede por el pueblo para que cese la matanza que Dios estaba haciendo sobre ese pueblo, que el Señor había decidido ya acabar, pero Moisés se levanta y pide, intercede por ellos, y entonces cesa la matanza sobre ellos. Las consecuencias de no buscar a Dios y dejar de escuchar su voz puede ser devastadora, no solamente para ti, sino para la gente que está a un lado de ti, la gente que está alrededor de ti. Estás buscando de parte del Señor esa dirección, esa voz que sigue siendo fresca, que sigue siendo viva y eficaz. ¿O solamente te estás conformando con aquello que escuchaste en el pasado, con aquellas cosas que leíste algún día, pero que ya no te dejas guiar, que ya no te dejas inspirar, que ya no sientes esa misma pasión por las cosas de Dios? Cuidado, porque no solamente estás atentando contra tu vida, sino contra la gente que Dios ha puesto bajo tu cuidado, bajo tu pastoreo. Tienes que buscar de la inspiración y de la dirección de Dios para que nuevamente tu vida sea incendiada, y entonces si lleves el fuego de parte de Dios ahí a la congregación donde estás pastoreando.
Es tiempo de que tomes decisiones. Si no eres un pastor, si eres una persona que de alguna manera no has conocido, no te has adentrado en las cosas de Dios, pero que has conocido una tradición, que has conocido una religiosidad, es tiempo de que tomes decisiones en tu vida. Es tiempo de que permitas que Dios en su misericordia incendie el fuego en tu corazón, pero no para ser consumido, sino para que el Señor te dé vida, para que el Señor reavive tu vida, para que se encienda esa llama en tu corazón y que se encienda con una llama que nunca se apagará, porque es la llama bendita de la presencia de Dios sobre tu vida. Algo interesante en este pasaje es que Coré fue destruido, pero sus hijos no. Sus hijos no fueron destruidos, solamente Coré recibió ese juicio de parte de Dios. Vemos ahí en Números 26, del 9 al 11, que sin embargo los hijos de Coré no murieron. Se hace hincapié en esta porción que los hijos de Coré no murieron. Y déjame decirte que los hijos de Coré, que te pretendió liderar de una manera incorrecta a ese liderazgo de 250 personas y que por su culpa también murieron muchos miles de personas en ese juicio de parte de Dios, sus hijos, te voy a decir solamente algunas cosas de lo que fueron los hijos de Coré. Porque, insisto, los hijos de Coré no murieron en esa ocasión. Los descendientes de Coré son los coreitas que también fueron porteros en el templo, ahí en el tabernáculo del Señor. Ellos ofrecían también el incienso de parte del Señor. En el tiempo de David formaron un coro para el tiempo en el culto de la adoración. Ellos formaron un coro. El profeta Samuel era de los descendientes de los coreitas. Ese último juez sobre Israel, ese profeta del Dios Altísimo que fue Samuel, descendía precisamente de los hijos de Coré. Algunos coreitas llegaron a ser parte del ejército de David también. Estamos hablando de cómo hubo bendición en que no supo ser guiado en los términos y bajo la voluntad de Dios, que fue Coré, pero sus hijos sí buscaron de la presencia de Dios. Y algunos de los hijos de Coré también escribieron 11 de los salmos más bellos que encontramos en el Salterio. Escribieron los salmos 42 al 49, escribieron el salmo 84, el 85, el 87, el 88. Por ejemplo, el salmo 42 dice en su versículo 1, esto lo escribieron los hijos de Coré: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto lo escribieron los hijos de Coré. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También lo escribieron los hijos de Coré. Salmo 47 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad al Dios con voz de júbilo. Y el Salmo 48, que también escribieron los hijos de Coré, dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Y el Salmo 84, que también fue escrito por los hijos de Coré: cuán amables son tus moradas, oh Señor Dios de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esto lo escribieron los hijos de Coré. Que no supo hacer la voluntad de Dios. Que se quedó solamente con las cosas que había oído, con esa tradición que había escuchado, pero que no se dejó llevar por ese nuevo mover, esa forma como Dios estaba guiando a su pueblo en medio del desierto. Por cierto, en medio de las carencias que implicaba el desierto, el Señor estaba hablando con una voz real, con una voz audible. En medio del desierto que seguimos pasando como sociedad, Dios sigue hablando, Dios sigue abriendo su boca a nuestra vida para que sigamos escuchándole y sigamos siendo guiados bajo sus propósitos y bajo su perfecta voluntad. Coré no supo discernir ni entender la voz de Dios, pero sus hijos sí. ¿Qué es lo que esperas tú para tus hijos?
¿Quieres que sigan viviendo o que copien esa espiritualidad caduca, añeja, que tú les has enseñado, esa religiosidad que ya no produce vida? ¿O quieres guiar a tus hijos a una experiencia íntima y personal de relación profunda con ese Dios que sigue siendo el mismo, pero que sigue renovando su misericordia sobre nuestras vidas? ¿Hacia dónde quieres llevar a tus hijos? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo tú? ¿Qué te parece si oramos? Y pedimos que Dios siga confirmando su palabra que ha hablado en este momento a nuestras vidas. Yo quiero seguir escuchando la voz de Dios. Yo quiero ser guiado en sus términos. Yo quiero que mis hijos le conozcan con todo su corazón, que le amen, que no haya otra cosa más importante que Dios en sus vidas. Eso es lo que yo anhelo. ¿Qué te parece si oramos por nosotros y por nuestros hijos? Oremos. Te amamos, Padre. Te alabamos. Te bendecimos, Señor. Porque en medio del desierto, porque en medio de la tempestad, porque en medio de la necesidad, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tú sigues hablando tu palabra de poder a nuestras vidas. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, clamamos los que estamos orando y los que nos estamos uniendo en intercesión en este momento, para que tú sigas abriendo tu boca, para que abras nuestros ojos espirituales y permitas que te veamos, Señor. Sigue abriendo nuestros oídos, Señor. Queremos escuchar tu voz, Padre. Queremos ser guiados por ti. Toma nuestra mano, Señor. No nos dejes, Padre. Guíanos a toda verdad, Padre. No queremos vivir de una espiritualidad prestada, añeja, heredada. Queremos tener una relación personal contigo. Queremos ser guiados bajo tu dirección y tu protección. Queremos ser llevados por tu mano como un padre guía a su pequeño hijito. Así queremos que nos guíes, Padre. Guíanos a toda verdad. Habla tu palabra de poder. Espíritu Santo, ven. Ven a nuestras vidas y guíanos, Padre. Dirígenos, condúcenos, háblanos, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesucristo ponemos a nuestros hijitos delante de ti. Te pedimos, Padre, que tú también hables a sus vidas, Señor. Que te conozcan, Padre, y que te amen en medio de tanta confusión, en medio de tanta desviación, en medio de tanto engaño de esta sociedad pervertida, Señor. En medio de tanta maldad, Señor, que puedan escuchar tu voz, que puedan distinguir entre tantas voces tu voz audiblemente, Padre, que les guíe, que les dirija, que sientan tu amor nuestros hijitos, Padre. Los ponemos delante de ti y te pedimos que tú les cubras con tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, y que a ti sea la honra y la gloria, el poder y la majestad por todos los siglos. Aleluya. Amén. Nos despedimos, deseando que esta palabra siga dando el fruto por el cual el Señor nos ha llamado y nos ha instruido que la compartamos. Compártela también, te invitamos. Y ahora, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que Él mismo ponga en ti de su paz. Amén.